les bendiga. Lectura del Evangelio según San Mateo, capítulos 14 al 16. La palabra del Señor dice así. Mateo capítulo 14. Muerte de Juan el Bautista. Por aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus sirvientes: Este es Juan el Bautista. Él ha resucitado de entre los muertos, y por eso es que poderes milagrosos actúan en él. Porque Herodes había prendido a Juan, lo había atado y puesto en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y aunque Herodes quería matarlo, tenía miedo al pueblo, porque consideraban a Juan como un profeta. Pero cuando llegó el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó ante ellos y agradó a Herodes, por lo cual le prometió con juramento darle lo que ella pidiera. Ella, instigada por su madre, dijo: Dame aquí en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Y aunque el rey se entristeció a causa de sus juramentos y de sus invitados, ordenó que se la dieran. Y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Y trajeron su cabeza en una bandeja y se la dieron a la muchacha, y ella se la llevó a su madre. Los discípulos de Juan llegaron y recogieron el cuerpo y lo sepultaron, y fueron y se lo comunicaron a Jesús. Alimentación de los 5,000. Al oír esto, Jesús se retiró de allí en una barca, solo, a un lugar desierto. Y cuando las multitudes lo supieron, le siguieron a pie desde las ciudades. Y al desembarcar, vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a sus enfermos. Al atardecer se le acercaron los discípulos, diciendo: El lugar está desierto, y la hora es ya avanzada. Despide, pues, a las multitudes para que vayan a las aldeas y se compren alimentos. Pero Jesús les dijo: No hay necesidad de que se vayan, dadle vosotros de comer. Entonces ellos le dijeron: No tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Él les dijo: Traédmelos acá. Y ordenando a la muchedumbre que se recostara sobre la hierba, tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo los alimentos, y partiendo los panes, se los dio a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Jesús anda sobre el mar. Enseguida hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar, y al anochecer estaba allí solo. Pero la barca estaba ya a muchos estadios de tierra, y era azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y decían: Es un fantasma, y de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: Tened ánimo, soy yo, no temáis. Respondiéndole Pedro dijo: Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento tuvo miedo, y empezando a hundirse gritó, diciendo: Señor, sálvame. Y al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?
Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca le adoraron, diciendo: en verdad eres Hijo de Dios. Jesús sana a los enfermos en Genezaret. Terminada la travesía, bajaron a tierra en Genezaret. Y cuando los hombres de aquel lugar reconocieron a Jesús, enviaron a decirlo por toda aquella comarca de alrededor y le trajeron todos los que tenían algún mal. Jesús explica la parábola de la cizaña. Y le rogaban que les dejara tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban curados. Mateo capítulo 15. Lo que contamina al hombre. Entonces se acercaron a Jesús algunos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Y respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios a causa de vuestra tradición? Porque Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, y quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es ofrenda a Dios todo lo mío con que pudiera ser ayudado. No necesitará más honrar a su padre o a su madre. Y así invalidasteis la palabra de Dios por causa de vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó Isaías de vosotros cuando dijo: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrina preceptos de hombres. Y llamando junto a sí a la multitud les dijo: oíd y entended. No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Eso es lo que contamina al hombre. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron: ¿sabes que los fariseos se escandalizaron cuando oyeron tus palabras? Pero él contestó y dijo: toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será desarraigada. Dejadlo, son ciegos guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos la parábola. Y él dijo: ¿también vosotros estáis aún faltos de entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al estómago y luego se elimina? Pero lo que sale de la boca proviene del corazón, y eso es lo que contamina al hombre. Porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. La fe de la mujer cananea. Saliendo Jesús de allí, se retiró a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella comarca comenzó a gritar diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está terriblemente endemoniada. Pero él no le respondió palabra. Y acercándose a sus discípulos, le rogaban diciendo: Atiéndela, pues viene gritando tras nosotros. Y respondiendo él dijo: No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero acercándose ella, se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Y él respondió y dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Pero ella dijo: Sí, Señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús le dijo: Oh mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas.
y su hija quedó sana desde aquel momento. Jesús sana a muchos. Y pasando Jesús de allí, vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte, se sentó allí. Y vinieron grandes multitudes trayendo consigo cojos, lisiados, ciegos, mudos y muchos otros enfermos, y los pusieron a sus pies, y él los sanó. De modo que la muchedumbre se maravilló al ver que los mudos hablaban, los lisiados quedaban restaurados, los cojos caminaban y los ciegos veían, y glorificaron al Dios de Israel. Alimentación de los 4,000. Entonces Jesús, llamando junto a sí a sus discípulos, les dijo: Tengo compasión de la multitud, porque hace ya 3 días que están conmigo y no tienen qué comer, y no quiero despedirlos sin comer, no sea que desfallezcan en el camino. Y los discípulos le dijeron: ¿Dónde conseguiríamos nosotros en el desierto tantos panes para saciar a una multitud tan grande? Jesús entonces les dijo: ¿Cuántos panes tenéis? Y ellos respondieron: 7 y unos pocos pececillos. Y él mandó a la multitud que se recostara en el suelo, y tomó los 7 panes y los peces, y después de dar gracias, los partió y empezó a darlos a los discípulos, y los discípulos a las multitudes. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de lo que sobró de los pedazos 7 canastas llenas. Los que comieron fueron 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y después de despedir a la muchedumbre, subió a la barca y fue a la región de Magadán. Mateo capítulo 16. La demanda de una señal. Entonces los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús, y para ponerle a prueba le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Pero respondiendo él les dijo: Al caer la tarde decís: hará buen tiempo, porque el cielo está rojizo. Y por la mañana: hoy habrá tempestad, porque el cielo está rojizo y amenazador. ¿Sabéis discernir el aspecto del cielo, pero no podéis discernir las señales de los tiempos? Una generación perversa y adúltera busca señal, y no se le dará señal, sino la señal de Jonás. Y dejándolos, se fue. La levadura de los fariseos. Los discípulos, al pasar al otro lado, se habían olvidado de tomar panes. Y Jesús les dijo: Estad atentos y guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. Y ellos discutían entre sí, diciendo: Lo dice porque no tomamos panes. Pero Jesús, dándose cuenta, dijo: Hombres de poca fe, ¿por qué discutís entre vosotros que no tenéis pan? ¿Todavía no entendéis ni recordáis los 5 panes para los 5,000 y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni los 7 panes para los 4,000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no os hablé de los panes? Pero guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura de los panes, sino de la enseñanza de los fariseos y saduceos. La confesión de Pedro. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, y otros Elías, pero otros Jeremías o uno de los profetas. Él les dijo: ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús, respondiendo, le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esa roca edificaré mi iglesia,
y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que él era el Cristo. Jesús anuncia su muerte. Desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y tomándole aparte, Pedro comenzó a reprenderle diciendo: No lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. Pero volviéndose él, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Pues, ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. En verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. Reflexión. Por nuestra hermana Laura González de Chávez, del Ministerio Aviva Nuestros Corazones. Mateo capítulos 14 al 16. Buenos días, hermanos y hermanas. Hay tanto que espigar en los evangelios que siento que una corta publicación no me alcanzaría para resaltarlo todo. Aquí les comparto algunas de las cosas que más llamaron mi atención. Cuida tu influencia. Leyendo la historia de Herodías y la mala influencia que tuvo sobre su hija y su esposo para lograr sus objetivos, me hace recordar la importancia de dejar un legado de edificación y no de destrucción. Herodías tenía una relación adúltera con Herodes y además y astutamente lo manipuló usando a su propia hija para librarse de Juan, quien condenaba la relación entre ella y Herodes. Nosotras tenemos una gran influencia como hombres o como mujeres. Oremos que Dios nos permita usarla para bien y no para mal. Cultivemos la compasión. Nunca deja de asombrarme la compasión de Jesús. Como hombre, seguramente estaba cansado de caminar y de ministrar días enteros, enseñando, sacando demonios, sanando. Usualmente leemos que luego de pasar el día en los negocios de su padre, se iba a un lugar desierto, seguro a descansar, y hasta allí lo seguían multitudes. Y en cada oportunidad vemos que él elegía ministrarles en lugar de buscar su comodidad. A través de todos los evangelios, la compasión de Jesús marca un gran contraste con la dureza de corazón y el legalismo de los religiosos de su época. ¿Qué interrupciones necesitas hacer hoy en tu agenda para ministrar a alguien? Cuando Dios está en la ecuación, la provisión siempre es suficiente. En 2 ocasiones hoy Jesús pidió que los discípulos alimentaran una multitud, 5,000 y 4,000 personas respectivamente. Mirando lo que tenían en sus manos, unos cuantos panes y peces, los discípulos consideraron que tal meta sería imposible. ¿Cuántas veces Dios no me ha pedido hacer algo y lo primero que veo es de lo que carezco? Esto pudiera ir desde preparación y conocimiento hasta tiempo, recursos económicos, voluntad, etc. Pero Dios nos invita a obedecer y a confiar que Él suplirá lo que necesitamos para hacer lo que nos llama a hacer. Entrégale a Él
lo que tengas y observa cómo lo multiplica. ¿En qué área de tu vida necesitas obedecer y actuar en fe, creyendo que Dios proveerá lo que te hace falta para llevar a cabo lo que te ha encomendado? Cuando te sientes abrumada, asustada o ahogada, pon tus ojos solo en Cristo. Los discípulos habían caminado con Jesús ya por algún tiempo. Habían visto sus milagros. Acababan de ver el milagro de la alimentación de los 5,000 y aún temieron cuando se vieron amenazados por el viento que se levantó en contra de ellos. Jesús se acercó a ellos al igual que hace con nosotros, con nosotras, cuando estamos en medio de una tormenta y les anuncia su presencia para calmarlos. Muchas veces, cuando estamos en medio de dificultades y tormentas en la vida, tendemos a poner nuestra mirada en la tormenta en sí y nos llenamos de temor. Me ha sucedido muchas veces. Jesús nos invita a caminar por fe, creyéndole a Él, mirándole a Él. En medio de las circunstancias difíciles, inestables y cambiantes, el punto fijo donde debe reposar nuestra mirada es Jesús. Él está con nosotros, con nosotras, y eso nos debe llenar de paz en medio de la tormenta. Cuando fallamos en hacer esto, nos sentimos sobrecogidas por el temor y la duda. ¿En qué situaciones actuales de la vida te hace falta fe? ¿Qué debes hacer para poner tus ojos en Cristo y no en las circunstancias? Practiquemos la fe verdadera, no la religión. Los escribas y fariseos continuamente buscaban acorralar a Jesús para confrontarlo con algún error doctrinal o violación de alguna tradición. Escribo esto y yo misma, me siento convicta de la cantidad de veces que he hecho esto con otros hermanos. ¿Cuán legalista podemos ser tratando de tener la razón y dejando de mostrar amor y compasión a otros? Jesús llamaba a los fariseos hipócritas, ya que sus acciones no correspondían a sus propias creencias y tradiciones que imponen a otros como mandamientos de Dios. Él decía que esa falsa doctrina estaba fermentada porque puede crecer y afectar nuestra salud espiritual. Un poco de levadura leuda toda la masa. Gálatas 5:9. Evalúa tu propio corazón y actitudes. ¿Juzgas a los demás continuamente tratando de que se amoldeen a tu forma de pensar y de actuar? ¿Cortas relaciones con los que no piensan como tú? La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Santiago 1:27. Dios no se ofende si argumentamos con Él. Jesús fue enviado al pueblo de Israel. Sin embargo, Él acepta el argumento de una mujer cananea que le pidió comer de las migajas de lo que Él le estaba dando al pueblo de Israel. Capítulo 15, versículos 21 al 28. En lugar de rechazarla o amonestarla, Jesús accede a su petición. Veremos varias veces en los evangelios que Jesús se asombra por la fe de los que no son de su pueblo y actúa movido por esa fe. La fe de esta mujer gentil resalta sobre la continua falta de entendimiento e incredulidad de los mismos discípulos. Dios no se ofende con nuestras argumentaciones. Él desea que clamemos a Él, que le recordemos sus promesas. Él quiere que creamos en Él y creamos que Él es un buen Padre que recompensa a los que le buscan con fe. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Salmos 119, 49. La iglesia prevalecerá. La iglesia verdadera está fundada sobre la piedra angular que es Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Esa iglesia universal jamás será sacudida. No dejes que los tiempos difíciles te llenen de temor. Los enemigos de la iglesia se levantarán. Naciones enteras pudieran levantarse contra la iglesia, pero jamás prevalecerán. Finalmente, recordemos, no invalidemos o blasfememos la palabra de Dios con nuestra vida práctica, con nuestro testimonio. Vivamos lo que predicamos, sin justificar o cristianizar cuando no lo hacemos. Dejemos de juzgar el exterior de los hombres y miremos el corazón. Es difícil, porque solo Dios lo conoce, pero no nos dejemos confundir por la apariencia externa. Toda mala obra sale del corazón. Creamos sin ver, sin dudar. Lo que más disgusta a Dios es la incredulidad y lo que más le agrada es nuestra fe. Recordemos los milagros pasados de Dios en nuestra vida, su fidelidad pasada, y seamos fortalecidos, fortalecidas para enfrentar los problemas presentes. Pedro quiso evitar que Jesús pasara por sufrimiento, pero Jesús le recordó que el camino del creyente verdadero es angosto. Es un camino de autonegación, de movilidad descendente. Es un llamado costoso y sacrificial. Mientras el mundo te dice, salva tu vida, no sufras, no te mereces sufrir, Cristo nos invita a perder la vida como la conocemos para ganar algo mucho más valioso. Gozo, libertad, abundancia y vida eterna junto a Él para siempre. Con esto hemos terminado la lectura de los capítulos de el 14 al 16 del libro de Mateo. Que tengan todos un lindo día y que el Señor les bendiga. Amén.